En algún punto, eso es lo que a mí me parece fascinante, ¿no? Del mundo del vino, es como ese sueño que tenés que estás divina y no querés despertarte. Y cuando te despertas, ay, la pucha, no me quería despertar. Bueno, algo así. Bueno, ¿cómo es un encuentro con un enólogo para degustar? En este caso fueron pocos vinos, no tenía mucho tiempo, yo tampoco, porque tenía que venir a la radio, y si no llego puntual, medio que, ping, ¿viste? Firme ahí. Entonces eran cinco vinos tintos, ¿no? Importantes. Entonces, a ver, te pones uno enfrente del otro, mientras él habla, obviamente hay que escribir, lo puedes grabar también, en mi caso me gusta escribir, degustás, escuchás. Por ejemplo, seguramente a muchos les suena la boda de Dante Rovino, porque es una bodega que tiene 105 años, así que es obvio que te tiene que sonar. En febrero del 2020 pasó algo muy importante, por lo menos para la historia de la bodega, que él la compró el grupo AB InBev. El grupo AB InBev es el grupo más grande de cervecero del mundo, dueño de Quilmes, por ejemplo, en la Argentina. Entonces vos decís, wow, mirá, te compré el grupo más grande de... Uy, que acá hay un plan secreto. Piensa que fue la primera bodega de vinos en el mundo de ese grupo. Ah, mira. Bien, y ahí había algo que lo siguen haciendo. Bueno, lo interesante con Gonzalo Funes, que es un chico joven que entró en 2018, que no está solo, está secundado por Jorge Richitelli. Jorge realmente es uno de los enólogos más grandes que hay, no solo en edad, no, mentira, Jorge, no estás tan viejo. Le hablo así porque está escuchando seguramente. Pero, ¿viste cuando decís, che, a veces pasan por acá algunos que ya peinan más de 40 cosechas, ¿sí? Bueno, Jorge es uno de ellos, es un grande, y se sumó en 2019 a la bodega como asesor, ¿no? Y él, que no tiene la necesidad de ir a trabajar, va a trabajar todos los días, me contaba Gonzalo, y le pregunté, che, ¿qué te aporta Jorge? Me dice fuerza. Mira. Me dice, la verdad que con su sentido del humor, con su sapiencia, nos da fuerza, nos da entusiasmo, y la verdad que es un gran ejemplo. Para que entiendan de qué tipo de bodega estamos hablando, es una bodega de 8 millones de litros de producción anual. ¿Ok? El 20 8 millones. 8 millones. Tienen capacidad para 11,5. Acordate que vos no es que todos los años haces 8 millones, los vendés todos, vacías la bodega y entran 8 millones. No. Como algo te guardas, la bodega tiene que ser un poquito más grande. Bueno, la bodega tiene 11 millones y medio de capacidad. Wow. El 20% de eso es de vino espumoso. Por eso también a muchos les suena Dante Rovino por las burbujas, porque es la tercer bodega de espumantes más grande de la Argentina, ¿ok? Sí, a mí me suena por el vino Chianti. También, Chianti Rovino, sí, el Chianti Rovino, ahí va. Muy bien, claramente. Y bueno, es que antes pertenecía a la familia Squasini, bien italiana. Y de hecho ahora vamos a hablar de la Bonarda y de toda su parte italiana. Pero bueno, en esta nueva etapa, la verdad que me contaba Gonzalo que esta gente nueva, que ponele que viene del mundo de la cerveza, aportó una mirada distinta a los procesos, al manejo de los costos. Y la verdad que es súper interesante. Les puede sonar los vinos Novecento, son de Dante Rovino, que es como la entry level. Los vinos Nave, que es parte de la nueva esencia. Ya no está más la línea legado, digo por si alguno lo extrañaba. Y sí hay una línea que se llama Dante, que la verdad que tiene una relación calidad-precio espectacular. Y después vienen, va a salir una línea nueva que se llama Sin Filtro. ¿Cómo Sin Filtro? Bueno, no es como la nata, en este caso, que lo estamos recordando mucho en estos tiempos. Uy, sí. Pero digo, este vino no sale en honor a Jorge, sino que habla más de esos vinos modernos, opalescentes, que no son translúcidos, que son con poca intervención. De esos que le gustan acá a nuestro amigo de Derecho en Zapatillas, que suele ir a comer esos lugares palermitanos de gente joven. Delicados. Bien. Y Gran Dante, que es el que tengo acá al lado mío, que si bien hay un Malbec, un Bonarda y un Cabernet Franc, el Malbec, por ejemplo, ganó hace muy poquito un premio que cuando le colgaron la medalla decía mejor Malbec del mundo. ¡Wow! ¿Sabes cómo se agrandaron? ¿Cómo? Y bueno, pero bueno, si The Drink Business te da ese premio, obviamente se lo tenés que contar a todo el mundo. Pero bueno, a mí lo que más me interesa de la línea Gran Dante es el Bonarda. ¿Por qué? Porque creo que es una de las variedades, que es el que tenemos en la copa, porque es una de las variedades más importantes que hay en la Argentina, la segunda más plantada de uvas tintas, 18.000 hectáreas. Y ellos son responsables de este vino que nació hace muchos años y que de alguna manera supo ser el que ayudó a posicionar esta variedad. Es cierto que cuando la Bonarda quiso secundar al Malbec, porque en la Argentina, sépanlo, que no va a haber otra variedad más importante que el Malbec,
no necesitamos que haya, necesitamos que siga creciendo el Malbec, pero claro, como el Bonarda estaba muy plantada y es una variedad que no está en otros lugares, ya les conté la historia en algún momento, que en realidad tiene otro nombre en su lugar de origen, que es la Saboya francesa, y nosotros tomamos un nombre italiano y ahora le pusimos Bonarda argentino, pero más allá de eso, es una variedad donde hay mucha superficie y tenemos mucha experiencia, pero bueno, es difícil elaborarla en vinos importantes, a veces se da mejor para vinos jóvenes, vinos fluidos, pero bueno, quizás el Cabernet Franc con menos hectáreas lo pasó. Imagínense como si Colapinto en Canadá se cuela en el podio, bueno, algo así, ¿no? Ese fue el Cabernet Franc para la Fórmula 1 del vino argentino, y el Bonarda medio que me quedó rezagado. Ahora, aquí, ¿ok? Que es una muy linda variedad, y en este caso, el Gran Dante, que es 2019, que proviene de Alto Agrelo, que proviene de una finca que se llama Dragonback. Oh my God. Dragonback. Obviamente, la gran mayoría de la gente no tiene idea que es Dragonback. Queda en Alto Agrelo, pero voy a contar un secreto, no quiero que se escuche mucho, pero... No, por favor. Ahí tiene los viñedos Tinelli. Ah, mira. Ok. En Dragonback también están los viñedos de Lorenzo de Agrelo. Bueno, es uno de los lugares más lindos de Alto Agrelo. Y ahí, la verdad que yo probé este Gran Dante, que lo volví a probar después de algún tiempo. Y tiene más fruta negra, tiene más modernidad. Me gustó la frescura que le ha dado Gonza a este nuevo vino. Y algo que entendí, porque le pregunté a él cuál era su intención, es que es un vino más para la mesa. ¿Qué digo? A ver, seguramente la gran mayoría de la gente disfruta el vino en la mesa. Bueno, ese es el gran lugar del vino, ¿no? Es donde más se luce. Ahora, cuando vos tenés un vino con más cuerpo, con más concentración, con más pesadez, si se quiere, en el paladar, y difícilmente le disfrutes tanto con la comida, pues ya la comida es sustanciosa. Si a eso le agregas un vino power, y quizás disfrutás del bocado, disfrutás del maridaje, pero esa botella no va a fluir, va a sobrar, y quizás no era la idea que en una mesa de 4 o 5 te quede el vino. Ahí, evidentemente, no estuvo tan bien elegido el vino. Bueno, en este caso, este Bonarda me parece que se ajusta muy bien a esto de ser un vino gastronómico, pero no gastronómico de vuelta palermitano. Digo esto porque entre los blancos, los naranjos y los vinos naturales están todos hablando de esto, de los vinos más livianos y mordientes. No, yo creo que acá, en este caso, el Bonarda tiene más cuerpo, pero le va muy bien a la cocina italiana. Ah, Si estuviera Pietro acá me diría, sí, Fabricio, mira. 100% Fabrizio. tenés razón. Y la verdad que eso me encantó. Otra de las cosas que me gusta, en la etiqueta son cuadros de astrónomos, ¿no? Ahora, el Cabernet Franc, que es el último, tiene un cuadro de una astrónoma hecho por inteligencia artificial. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no había mujeres astrónomas de aquella época, Mirá. pero no estaban retratadas, porque no eran, Claro. viste, como que no podían hacer. Y con era inteligencia como- artificial lo crearon, y te digo que quedó más linda la etiqueta del Cabernet Franc que la del Malbec y el Bonarda con los astrónomos de verdad. Así que Mirá. me pareció, y ese cuadro es en honor a Amélia Françoise de Lalande, Ajá. que los que sepan seguramente estará la humedad y van a ver que está bien recreada. Y por último, de los 5 vinos, había 2 vinos que estaban sin etiqueta, o sea, con marbete, que eran el Biografía. Biografía es como la línea top, que son 2 blends, siempre base de Malbec, y ahí es más allá del vino, que esto ya estamos hablando de partidas muy limitadas, de 3.000 litros, le pregunté, bueno, ¿pero qué es biografía para vos? Bueno, para mí biografía es el vino que vos descorchás cuando querés que la otra persona te cuente su vida, te cuente qué le pasó, porque es un vino largo, un vino persistente, un vino que da para la charla. Y según él, Jorge Richitelli dijo, es un vino para velas, para las velas. Evidentemente, cuando vos querés pasar una velada con alguien, necesitas a alguien que te acompañe largo y tendido. Bueno, así es la biografía. Me encantó conocerlo a Gonzalo, que además trabajó con Carmelo Panella. Carmelo es el tipo que durante casi 60 años hizo el Montgenot. Si hay alguien en esta sala que esté escuchando que acuse más cosechas que Carmelo, que levante la mano. Y obviamente ahora está trabajando con Jorge, así que tuvo un gran maestro, ahora tiene otro. Me parece que es un chico que hay que seguir de cerca. Y a los vinos de Dante Robino, si los tenés en el radar, apostale sobre todo al Bonarda, que me parece que es la clave. Muy bien, gracias, Fabio.